Muy buenas noches, gusto de estar con ustedes nuevamente para dar esta última clase del módulo 14 y que estamos ya terminando, y hoy vamos a tocar dentro de lo que es el proceso de ejecución penal el tema de los habeas corpus. Los habeas corpus como aquella medida que está contemplada en casi todas las constituciones en Latinoamérica, y además es el recurso por excelencia que el Pacto de San José de Costa Rica lo tiene regulado en el artículo 7.6 y también en el artículo 25.2, es decir, en la parte referida a determinadas garantías respecto a herramientas para utilizar en defensa de los derechos fundamentales cuando está en riesgo la libertad o cuando la persona es detenida, y las condiciones fundamentalmente en donde de esa detención son más agravadas que las que ha dispuesto el mismo juez o los instrumentos legales. Y el segundo es la tutela judicial efectiva que se logra a través de estas acciones. En primer lugar, también quería dejar aclarado que si muchas veces no hablamos de la víctima y se pregunta por la víctima, no lo hablamos no porque no entendamos que la víctima no tiene derechos, tiene más derechos seguramente que el imputado, y así debería ser, pero este módulo es sobre el proceso de ejecución penal, y la ejecución penal está referida al cumplimiento de la pena por parte del imputado. Por eso hacemos tanto hincapié en los condenados y en los derechos de los condenados, porque es, digamos, lo que se debe tratar, la materia que tengo que tratar en este módulo. Y si bien vamos a hablar del habeas corpus, vamos a hacer especial referencia a lo que se conoce como habeas corpus correctivo. ¿Correctivo? ¿Y correctivo de qué?, se preguntarán ustedes. Y hablamos de la corrección de ese agravamiento de las condiciones de detención cuando una persona está cumpliendo, digamos, la privación de la libertad, ya sea por una medida cautelar, y especialmente cuando la pena de condena por el delito cometido, cuando se lo encuentra responsable, es de privación de la libertad. Entonces, como veníamos hablando casi las 4 clases anteriores, los estándares mínimos que tienen que respetar los países que son parte de OEA y a su vez también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, debe respetarlo a riesgo de que puedan ser interpelados y condenados internacionalmente por violar derechos humanos. Entonces, la herramienta por excelencia que está, vuelvo a decir, en todas las leyes fundamentales de los países latinoamericanos, y también citada en 2 artículos del Pacto de San José, es el habeas corpus, y en el caso de ejecución penal, el habeas corpus correctivo, porque es el que va a buscar corregir
todas aquellas cuestiones que no estén acordes a esos estándares que, bueno, que ya hemos venido analizando en todos estos días. Y cuando hablamos de que casi la mayoría de las constituciones lo tienen, y cuando vemos esta faceta correctiva, es porque si existe un enunciado constitucional que en cierto modo, cuando alude a que las cárceles serán sanas, limpias y constituidas para la seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas, sino que se está buscando que sean acordes a que puedan encontrar esa reinserción social luego de cumplida la pena, y que además tengan, digamos, las herramientas, faciliten las herramientas de determinados programas para lograr esos objetivos. Entonces, si es que no se verifica, tiene que haber una herramienta para que el condenado o el que está privado de libertad en el lugar donde esté pueda, a través de su defensor, de su abogado defensor, acudir ante un juez de control de garantías y que está dentro de la función de controlar todo lo relativo a la ejecución de penas, para que éste, bueno, verifique esas condiciones. Pero como es una afectación a un derecho fundamental, en muchas constituciones, como por ejemplo pasa acá en la Argentina, esa acción de habeas corpus puede ser interpuesta ante cualquier juez, aunque sea incompetente, porque tiene un sentido como de tutela, y la respuesta tiene que ser sencilla, tiene que ser el modelo de recurso o de acción tiene que ser sencilla y rápida, como establecen los estándares internacionales. Ahora, muchas veces, y porque no es un secreto que el estado actual de las unidades penitenciarias a lo largo de Latinoamérica dista mucho de los estándares, como lo hemos venido hablando todos estos días, mínimos que postulan los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, sino que el panorama es diferente. Y eso lo comentaban también en las distintas preguntas y comentarios que iban haciendo a lo largo de la clase, ¿no? Y desde la perspectiva de los distintos países de donde intervienen los cursantes. Se verifican sobrepoblación, hacinamiento, situaciones de conflictos continuas, falta de elementos de higiene, ausencia de tareas laborales y educativas, dificultad de acceso a procesos de socialización y aprendizaje, entre otras incumplimientos a esos estándares. También habíamos hablado de que mucho de esas carencias es provocada por ausencia de presupuestos acorde a esas necesidades, y también la ausencia de políticas públicas concretas, penitenciarias, que no permiten estas realizaciones. Y por otro lado, a contrario sensu, hay un descuido por parte del Estado de estas cuestiones, pero a su vez hay un aumento de la población carcelaria, porque aumentan los delitos y aumenta, digamos, los procesos penales en ese sentido. Y en este contexto, una persona privada de la libertad encuentra en alguna forma ocasiones, o en algunas ocasiones, respuestas a través de estos habeas corpus. Pero también no siempre es así, porque quizás en la mayoría de los casos
es la disparidad de criterio que tienen los jueces o la falta de precisión legislativa de los enunciados que tienen la reglamentación de esta acción, provocan que la finalidad de este instituto se vaya degradando y actúa, en vez de proteger al peticionante, termina perjudicándolo. Por eso hay que mirar cuáles son los ejes en que tenemos que abordar lo que a donde tiene que apuntar una acción para estar acorde al estándar del artículo 7.6 y 25.2 del Pacto de San José, y desde allí poder determinar las características, modalidades y ver, porque también ha habido casos en donde la Corte Interamericana con toda precisión ha marcado y ha condenado a estados porque justamente han sido habeas corpus ineficientes, porque el modelo legislativo de esos habeas corpus tenía el nombre concretamente, pero no era aquel proceso sencillo y rápido y efectivo, porque de nada vale que esté legislado como proceso sencillo y rápido si no tiene efectividad en la práctica. No se cumplen. Entonces la Corte ha sentado de que de nada vale tenerlo legislado como habeas corpus si no cumple realmente los objetivos de un verdadero habeas corpus conforme a los estándares establecidos en el sistema interamericano. Y eso lo fijó especialmente en un caso contra Ecuador. Entonces hablábamos que teníamos que analizar tres ejes que son esenciales para ver después a dónde debe apuntar un modelo eficiente de habeas corpus. El primero es la resocialización, que es un fundamento constitucional, porque todas las constituciones hablan de que los lugares de cumplimiento de la pena deben tener determinadas características. También así lo hablan los instrumentos internacionales para que se logre a esa persona que ha infringido la ley que durante su encierro sea objeto de un proceso de resocialización para que no sea un peligro potencial a la hora que tenga que recuperar su libertad, sino tenga que incorporarse con todas las conductas sociales apropiadas dentro de un modelo de Estado de Derecho. Y el segundo eje que hay que tener en cuenta es qué posición ocupa el Estado frente a las personas privadas legalmente de su libertad. Y sabemos bien, y lo dijimos ayer con todas las letras, que el Estado, por la condición de detención que sufre la persona, es una situación de especial garante de su seguridad. Y además, si el habeas corpus sirve como elemento individual, o también puede ser una acción que pueda iniciarse de modo colectivo, es decir, por muchos presos, por muchos detenidos en una sola acción, una acción colectiva. Que esos también son las discusiones, y donde también lo ha tratado el Tribunal de Costa Rica respecto a estas características de modelos, para que sea una acción acorde a los estándares convencionales.
Entonces podemos, con ese marco, ir señalando que un verdadero habeas corpus tiene que ser aplicable a las situaciones de aquellas personas, y cuando es correctivo, porque va a tratar con aquellas personas que están privadas de la libertad, que vean que arbitrariamente, no legalmente, se agravan sus condiciones y el modo en que cumplen su detención. Y esto, al agravarse su modo y la forma en que cumple su detención, obviamente hay un agravio también a sus derechos esenciales o derechos fundamentales, ¿no? Entonces, no cabe duda que es una herramienta que va a tutelar lo que sería la dignidad del trato carcelario. Y también va a enmendar, va a corregir la forma o modo en que se cumple esta detención, que ha sido alterada, ha sido modificada de un modo que no va acorde ni a las leyes ni a la sentencia de condena que ha sido impuesta. Por eso la finalidad o la meta o el objetivo que persigue es que se cambie esas condiciones, y si no se puede obtener el cambio en el mismo lugar que está cumpliendo, que se lo cambie incluso del lugar de detención a un lugar más adecuado a la índole del delito que cometió, o a la causa de la detención, o a reparar el trato indebido que se le da a este detenido, ¿no? También sirve para subsanar cuando se agravan las condiciones legalmente impuestas. Por ejemplo, la sentencia no dice nada sobre que tendrían que prohibirle seguir sus estudios, y esta persona quiere estudiar y no se la deja. Y en los otros casos sería cuando se tiene que cambiar en virtud de que no está acorde al índole de la causa de detención, que sea un procesado, por ejemplo, y se lo lleve a un lugar donde están condenados, o viceversa, sea condenado y lo lleven a un lugar donde hay procesados, ¿no? Sabemos bien que todos estos estándares que hemos venido revisando los días anteriores claramente decían que no se concebía que estén juntos condenados y procesados, como que no se concibe que estén juntos en el mismo lugar de detención adultos y menores de edad. Entonces podemos decir también que habeas corpus es una acción de tipo de protección del principio de humanidad, de tipo de protección de la dignidad, como decíamos, en la ejecución de penas privativas de la libertad, y sobre todo buscando que en prisión haya un trato adecuado, digno y conforme a los mandatos constitucionales y convencionales. Además, hay una opinión consultiva que ahora vamos a ver en detalle, pero vamos a ir adelantando algunos contenidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente ustedes saben bien que es una acción, una opinión consultiva. Brevemente me voy a referir a ellos. La Corte Interamericana tiene varias competencias, pero las dos principales es que tiene una competencia consultiva y una competencia contenciosa. Las competencias consultivas son aquellas en que tanto la Comisión Interamericana como determinados organismos de OEA o los países miembros del tratado pueden, sin que haya una denuncia concreta, hacerle una consulta a la Corte Interamericana
sobre algún aspecto de interpretación de alguna de las pautas del Pacto de San José o sobre algún aspecto de compatibilidad de alguna de sus normas. Allí no hay un proceso contencioso en el cual, vuelvo a repetir, hay denuncia de algún peticionario que interpela a alguno de los estados porque considera que han sido violados sus derechos y que se ha presentado siguiendo todas las pautas procesales de la litigación del sistema americano. Simplemente es una consulta que hace el país y la Corte Interamericana hace esa interpretación y le da su opinión. Mientras que el otro mecanismo es los casos contenciosos, donde hay una efectiva denuncia porque se han agotado, digamos, las vías internas y no se ha reparado ese derecho. Entonces esa persona acude mediante el mecanismo de la litigación interamericana, en primero haciendo una petición ante la Comisión Interamericana, se sustancia allí dentro de la comisión una admisibilidad, se considera admisible que hay muchos elementos que puedan hacer presumir de que hay una verdadera violación al cumplimiento de del pacto, notifica al Estado y el Estado puede tener dos actitudes: o plantear excepciones y decir que no corresponde la vía de sustanciación en el sistema interamericano, puede oponerse o no dar ninguna respuesta, o puede proponer lo que es un arreglo, una especie de conciliación, ¿no? Una solución amigable, ¿no? Reconociendo la violación y proponiendo el pago, digamos, de indemnizaciones si correspondiere, ¿no? Y allí la comisión podrá determinar si con eso es suficiente o si debe seguir el tema y elevarlo a competencia de la Corte Interamericana para que haya un verdadero juicio internacional sobre violación de derechos humanos. Y lo mismo que si el Estado no escucha las recomendaciones que da la Comisión Interamericana para llegar a ese acuerdo amigable, entonces termina elevando, por lo general, presentando el caso ante la Corte Interamericana, y ahí comienza la verdadera litigación ante el Tribunal Internacional. Entonces, en esa opinión consultiva que hablaba anteriormente, la 8 del año 1987, la Corte Interamericana definió al habeas corpus como aquella acción que, para cumplir con su objetivo de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente. Ese es el habeas corpus reparador, digamos, cuando no se sabe si es que la detención es arbitraria o no, o la persecución, mientras que también es el que sirve como función esencial para controlar la acción de habeas corpus, el respeto a la vida e integridad de la persona, y sobre todo cuando se trata de personas privadas por la libertad respecto al lugar de detención, y protegerlas contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esto lo estableció esta opinión consultiva número 8/87, que si bien hablaba del habeas corpus bajo suspensión de garantías, como hoy está pasando en la República de Ecuador, ya vamos a ver después qué pasa con la suspensión de garantías, cómo es el estado que hoy tienen en esa república, desde la mirada de la Corte Interamericana, definía el habeas corpus de modo general. También
en casos concretos la Corte Interamericana ha considerado que debe ser un proceso sumarísimo, que sea rápido y eficaz, porque si no es un proceso sumarísimo, rápido y eficaz, no sirve de nada. Ese es el habeas corpus formal que simplemente está legislado, pero que por nombre, pero que para el sistema interamericano es inapto, y por más que el país lo tenga, no está cumpliendo con esa obligación de adecuación de sus normas. Porque si se demora mucho tiempo en resolver la situación de esa persona, si está sufriendo tortura, puede que cuando se lo resuelva ya la hayan matado mucho tiempo antes. Entonces, esa efectividad, eficacia que exige la Corte Interamericana es que pueda resolver en tiempo útil, para que pueda, en cierto modo, proteger de un modo efectivo ese derecho fundamental en riesgo. Por eso habla que es un recurso expedito, y que cuando es urgente modificar el agravamiento de las condiciones de detención y ello no acontece por cualquier razón, entonces es la vía apta para que el poder jurisdiccional tome cartas en el asunto, y en base a esa función de ser quien garantice la efectividad de las pautas de protección de la Constitución, tome las medidas que deba tomar. También se ha previsto que el habeas corpus es una herramienta constitucional, porque va a proteger esos derechos, ¿no? Cuando el otro día les hablaba de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y uno de los colectivos que estas reglas considera son el colectivo de las personas privadas de la libertad, si bien privadas legalmente porque han infringido la ley, pero esa situación que ya también lo desarrollamos en clases anteriores, hacen que sean personas vulnerables porque no pueden tener la libertad de moverse y circular, sino que solo es el Estado el que los tiene, digamos, bajo su guarda, y por eso es el principal y esencial garante de su seguridad. En ese marco, vemos que muchas veces no solamente los estados no cumplen con los estándares de un servicio apto, de un servicio penitenciario, desde los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos, sino que además este tipo de acciones tampoco cumplen con el estándar de tener estas características que venimos diciendo, y en muchos casos se da que tampoco ni con el habeas corpus se puede proteger los derechos, ¿no? Y así tenemos muchos casos registrados donde se ha violado las garantías procesales, justamente porque no satisfacía el estándar procesal adecuado para este tipo de remedio excepcional como es el habeas corpus. Por eso también desde el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte reclaman que los estados dejen de realizar declaraciones formales de derechos, de decir tenemos nuestra legislación habeas corpus, y luego
cuando se tengan que utilizar estas herramientas no sirvan para nada, y no se arbitren además medios conducentes para que los titulares de esa acción, legitimados para realizar esa acción, puedan acceder de forma efectiva al sistema de justicia, porque ahí se está también afectando el derecho de la tutela judicial efectiva. Artículo 25. ¿Hay preguntas? Sí, María Ortega de Suichi. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿podrían los familiares de los detenidos presentar el habeas corpus colectivo? Ya que en Ecuador los familiares también son afectados en el trato de las visitas. Bueno, dentro de ese criterio de efectividad pueden presentar los familiares directos, porque obviamente no puede pretenderse, mire, si el preso se encuentra aislado, no le permiten comunicación con su familia, no le dan explicaciones a la familia, obviamente no va a poder ser él el que lo interponga. Entonces la familia puede perfectamente interponerla en favor de esa persona detenida, ¿no? Si no, no sería una herramienta eficaz. Bien, Marisol Rojas González, que ha sido profesora también en el módulo 10. ¿Sí? ¿Qué países no aplican el habeas corpus? Creo que no. Bueno, me va a poner en riesgo de decir algo que no le va a caer bien a muchos, pero a veces soy medio de no tener pelos en la lengua, y también lo digo en mi país donde ejerzo la jurisdicción. Habría que ver el alcance de la palabra no aplica, porque una es que no lo tenga legislado, que creo que en casi ninguno no está legislado. Otro está legislado y mal, y por la ineficacia a veces de los sistemas de justicia, no tiene esa rapidez, sencillez para lograr eficacia. Aunque estén legislados, como dice la Corte Interamericana, no aplica, porque es como si no los tuviera, por más que estén, porque son ineficaces. Y lamentablemente las estadísticas muestran que también es una deuda de casi la mayoría de los países latinoamericanos la eficacia del habeas corpus, y eso nos tenemos que remitir también a la gran cantidad de jurisprudencia que respecto ha elaborado la Corte Interamericana por esa ineficacia, y porque el 85% de los casos está siempre afectado la violación al artículo 8 de las garantías judiciales y la violación al artículo 25 de la tutela judicial efectiva, ¿no? Pero en cuanto a que esté legislado, creo que no hay todavía, no hay país que no lo tenga, aunque no le llamen habeas corpus, le llamen tutelas especiales o tengan otro tipo de denominación, pero se refiere a esta acción sencilla y rápida que habla del artículo 7.6 y 25.2 de la Convención Americana. Bien, Marisol, nuevamente. ¿Aplica el habeas corpus en una prohibición de salida del país dictada por un juez de coactiva? Bueno, habrá que ver la circunstancia especial, ¿no? Obviamente, si es que esa persona considera que la orden ha sido dictada por un juez incompetente, puede aplicar. Si esa persona, digamos, es detenida pero no se le informa, en el aeropuerto me refiero, ¿no? En migraciones, no se le informan los motivos ni las causas, también, porque ahí hablamos ya de otro tipo de modelo, no del que tratamos en esta modelo, que son aquellos
Hay varios modelos de habeas corpus, como son el reparador, sobre todo cuando hay, y los correctivos, cuando hay, pero el reparador sobre todo cuando la detención puede ser ilegal. Ilegal por incompetencia del juez, porque no se informa quién es el juez y la persona no sabe si esa detención está basada conforme a la ley o es una proceso en que no ha seguido los procedimientos para que una persona pueda no ser detenida, ¿no? Pero puede darse en la salida del país como puede darse en otras circunstancias, pero en determinados casos sí puede aplicar. Bien, no tenemos más preguntas por el momento. Bien, entonces estas reglas de Brasilia que venía hablando y que los recuerdo es aprobada por la Cumbre Iberoamericana de Justicia, que como les dije el otro día está integrado por los máximos tribunales de Latinoamérica, España y Portugal, a quienes lo conforman. Lo conforma la Corte Suprema de Argentina, los tribunales constitucionales y cortes de Ecuador, Tribunal Supremo de España y así de todos los países. Ellos han suscrito este catálogo de reglas para el acceso a la justicia. O sea, son los mismos máximos tribunales que van a garantizar. Y están diciendo, esta reglamentación la dictamos nosotros. Así que, por más que no sea un instrumento, digamos, duro, un instrumento de hard law, moralmente no puede un tribunal que lo ha suscrito después desconocer lo que él mismo ha suscrito. Y dentro de estas reglas de Brasilia expresamente estipula que la privación de la libertad ordenada por autoridad pública competente, incluso habla de autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de los derechos de lo que es titular la persona privada de la libertad. ¿Qué está queriendo decir con esto las 100 reglas de Brasilia para acceso a justicia? Está queriendo decir que ha sido la privación de la libertad ordenada por autoridad pública competente en forma legal, pero el cumplimiento, la ejecución de esa pena le impide o le genera dificultades de ejecutar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos. Es lo que decíamos anteriormente, la pena era para una pena de privación de libertad, pero no era una pena de impedirle estudiar o impedirle trabajar dentro del penal o impedirle recibir como visita a su familia. Entonces ahí empieza a dificultarse el ejercicio de esos otros derechos. Y lo que y de ahí viene entonces el concepto de acceso a la justicia sea resultado de la interrelación de estos elementos autónomos y que garanticen ese trato igualitario a nivel normativo, sin distinción. Ayer hablaban que, no me acuerdo en qué país, decían que había una especie de cárceles para personas importantes o adineradas o con poder, clase 4, algo así, y había otras que eran para la gente común o pobres o marginados, en la cual uno tenía muchos privilegios y en la otra no. Bueno, ahí se estaría rompiendo ese equilibrio y se estaría rompiendo también ese principio de igualdad que estamos hablando, ¿no? Por eso, la acción de habeas corpus es el medio legal adecuado para ejercer esos derechos, en la medida de que el Estado garantice que eso que legisla y otorga como herramienta de protección sea eficaz. ¿Y cómo? ¿Quiénes pueden garantizarlo? Los jueces, porque los jueces pueden hacer, si está legislado, que ese medio
sea adecuado o se vuelva ineficaz. Ineficaz cuando hay mora, cuando lo resuelven en términos, cuando se ordinarizan los plazos y no hay diferencia entre lo que sería un proceso normal con un proceso excepcional, rápido, sencillo, eficaz y expedito, como exigen los estándares. Entonces, si yo presento un habeas corpus y me lo resuelve dentro de 6 años, entonces parece risueño, pero a veces pasa así las cosas, ¿no? Y ahora la otra respuesta puede ser, tiene que ser individual o tiene que ser, puede ser colectivo. Aquí en la Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha admitido un habeas corpus presentado por una ONG que da asistencia jurídica hacia personas con escasos recursos y cuando se avasallan derechos. Y esta ONG la presentó el presidente de esa ONG, que es un periodista, Horacio Berbisky, contra la situación que pasaba en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Para información, la provincia de Buenos Aires es la provincia más poblada de la Argentina. Prácticamente solamente la provincia de Buenos Aires tiene casi 1/3 de la población argentina. Estamos hablando de cerca de entre 14 y 15 millones de personas. Y bueno, y digamos que son, digamos, donde también más personas encarceladas hay en el país. Esta ONG determinó que eran deplorables las condiciones y presentó un habeas corpus para todas las personas presas, y donde se le reconoció la aptitud por el máximo tribunal argentino procesal suficiente para obtener una protección judicial de derechos, pero con incidencia colectiva, ¿no? Y esto va a depender de las respuestas que dé cada uno de los países. Obviamente que los sistemas internacionales también admiten el tema de la presentación de habeas corpus. Es un estándar que puede ser no solamente individual, sino también colectivo. Pregunta Sí. Francisco Bermeo. Sí. ¿Por qué hoy en día existe habeas corpus y habeas corpus preventivo? ¿No solo debería haber habeas corpus y nada más? No, porque son situaciones diferentes. El preventivo es aquel cuando uno le llega noticias, pero noticias no confirmadas, y sabe que no tiene motivos, pero que en cualquier momento se va a proceder a su detención, pero no sabe de quién, ni de dónde, y por qué. Entonces presenta esa presentación a algún juez y le diga si es que el sistema judicial de algún lado lo está requiriendo para hacerle alguna imputación. Y con eso bloquea su detención hasta que ese juzgado donde ha interpuesto, ese tribunal donde ha interpuesto ese habeas corpus preventivo, pueda le informe sí o no, y si es no, bueno, entonces verá que no era cierta esa noticia que tenía, que lo querían detener. Después está el reparador cuando me detienen, pero me detienen de forma ilegal, me detienen y no me presentan ante el juez, me detienen y me detiene un juez incompetente. En ese caso se llama reparador porque busca que se repare esa detención ilegítima. Y después también puede ser que me han detenido, me han dado prisión preventiva y no me han condenado y se han vencido todos los plazos razonables para que me tengan
detenido en forma preventiva. Se han vencido todos los plazos de proceso para que me condenen, entonces también puedo poner un habeas corpus de tipo reparador. Pero el correctivo tiene una sola finalidad. El correctivo es para corregir toda cuestión en la cual se produzcan agravamiento en las condiciones de detención, sobre todo a los penados, porque hay tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, etcétera, etcétera, o no sé, bueno, que es porque no se le da agua, no se le da la comida, no se le da atención médica suficiente, las medidas disciplinarias corporales lleva castigos que no están permitidos por la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia, son las modalidades del habeas corpus. ¿Qué? ¿No hay otra? No. Bien. Bueno, pero lo que más hincapié hay que hacer, sea la modalidad de habeas corpus que tiene que ser una respuesta rápida, expedita y que no tiene que tener muchas formalidades, que no se la pueda entorpecer, que tenga esa salida rápida y expedita por formalismos. Tiene que ser sencilla, por eso es el término sencilla que usan las leyes, las constituciones y los instrumentos internacionales. Y por lo general puede ser interpuesta ante cualquier juez, así sea un juez civil, así sea un juez de familia, así sea, aunque sea incompetente, porque ese juez es el que te va a tener que evacuar ese informe de saber lo que se está denunciando en el habeas corpus. Al menos así es en la República Argentina. Todos los jueces son competentes, menos los jueces de altas cortes que están para la apelación y dar el doble conforme, pero todos los demás jueces inferiores, digamos, en el recurso, pueden recibir habeas corpus, como pueden recibir acciones de amparo, pero sobre todo la de habeas corpus. Aunque por lo general estos son puestos en el juzgado de ejecución penal, digamos, que es el que más especializado está en el tema, salvo que la defensa considere que no es confiable por distintas acciones que viene haciendo el juez de ejecución, que pese a que él es informado de determinadas irregularidades, no toma ninguna medida, ¿no? Entonces puede presentarlo ante cualquier otra autoridad judicial, ¿no? Bueno, aquí nos aclara los cursantes que se trataba de las cárceles de Ecuador, que tenían la diferencia. Ah, bien. También otra cuestión para tener en cuenta es que casos puntuales, por ejemplo, un detenido toma conocimiento de que lo van a trasladar a otra unidad carcelaria donde ya está avanzado en su tratamiento penitenciario y va a otra unidad carcelaria que no cuenta con esos institutos donde puedan seguir aplicándole sus procesos, ¿no es cierto?, de tratamientos penitenciarios, que pueden ser tratamientos también contra los estupefacientes o cualquier tipo de proceso en donde esté incorporado. Ahí también puede meter, porque a eso implicaría un agravamiento de su condición de detención, porque él tenía un estándar ya adquirido de contar con ese tratamiento y que porque digan que bueno, hay mucho, pongan otros motivos, lo quieran trasladar, entonces él podrá presentar al juez y decirle, mire, trasladándome del lugar de detención me están perjudicando, y si el juez verifica deberá tomar la medida correspondiente.
muchas veces también se habla de que algunos defensores hábiles utilizan los habeas corpus como para generar conflictos de competencias entre los jueces de ejecución o jueces que está bajo la jurisdicción del control de la ejecución de la pena con otros organismos jurisdiccionales cuando existe los sistemas abiertos en que el habeas corpus puede presentarse ante cualquier juez. Entonces hay que tener claro que el habeas corpus no sustituye a los jueces naturales de la causa, pero si hay agravio constitucional pueden tomarse las medidas urgentes y necesarias para que cesen esas perturbaciones que está afectando derechos constitucionales y derechos protegidos por los tratados internacionales, ¿no? Es como una especie, vamos a llamar que el habeas corpus es como una especie de abocamiento que tiene que tener el sistema judicial para generar respuestas rápidas que por lo general no se podrían obtener mediante la presentación de los mecanismos normales procesales, porque digamos es una amenaza muy cierta de que si no se actúa en modo rápido ese derecho se malogra definitivamente y a veces puede estar en riesgo la integridad física, la integridad personal e incluso la vida de la persona que lo está interponiendo. Y bueno, el tema también pasa por el fundamento de la resocialización, que es un fundamento constitucional y convencional, como que es la finalidad de la pena. La pena no es castigar, sino que la pena, volvemos a decir, dentro de un Estado de derecho constitucional, es esa finalidad, que esa persona que ha infringido la ley, digamos, cumpla, repare, y la forma de reparación es resocializándose para volver a ser un ciudadano apto, que aporte cosas positivas y se aleje de esa vida del delito. Bien. Y ahora la pregunta que podemos hacernos es qué pasa con los menores. Los menores también tienen esta herramienta y con mucha más razón los menores privados de la libertad. El habeas corpus es para proteger también todo tipo de persona que esté privada de la libertad, porque hay un estándar internacional que lo fijó la Corte Interamericana justamente en un caso de menores, un instituto de menores de Paraguay, el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, en donde dijo la Corte Interamericana, ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último, el Estado, debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna
y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad y que por lo tanto no es permisible que el Estado actúe de ese modo. Concluye que de no ser así, implicaría que la privación de la libertad, aunque sea por una sentencia de condena penal, despojaría a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que es inaceptable. Esa es, digamos, la finalidad que se tiene en cuanto a los estándares que deben tener, digamos, los lugares de detención y las acciones que se realicen como la finalidad del remedio más apto que se tiene cuando estas situaciones se generan. Bien, pero hemos dicho, a veces existiendo esta acción, la falta de efectividad también hace que lo vuelva un remedio inútil, un remedio que sea letra muerta, porque o la forma en que está legislado o la forma en que lo aplican los que deben dar esa protección, que son los jueces, no es del modo más apto, ¿no? Y vemos, entonces aquí confluyen una cantidad de elementos que lo van caracterizando a este tipo de acción en esta modalidad que estamos especialmente refiriéndonos, la modalidad correctiva, y que es una herramienta fundamental para garantizar que es uno de los remedios más efectivos en la medida de que sean tratados y aplicados en el modo que corresponde para que puedan garantizarse estos derechos, sobre todo de las personas privadas por la libertad. Pero también hay que aclarar que a veces se presenta como una herramienta obstaculizadora, vuelvo a decir, porque también puede ser usado de un modo inadecuado simplemente para entorpecer, digamos, trámites normales del proceso, o abusarse también de presentarlo cuando realmente no se verifican las condiciones para la cual es creado. Sí, ¿me querías preguntar algo? Sí, ¿cuál sería el plazo mínimo o máximo, perdón, para la respuesta de un habeas corpus en la primera instancia? La primera respuesta de, bueno, no hay pero debería ser estandarizado eso. No, dependiendo también de la urgencia del caso. Si una persona, los familiares toman noticia que lo están torturando, entonces capaz que tenga que ser resuelto en horas, porque si pasan más horas la tortura puede derivar en la muerte de la persona. Si el problema es, por ejemplo, de que no se dan o se ha restringido las visitas, bueno, quizás eso pueda extenderse un poco más en la medida de que, bueno, el organismo pueda pedir un informe a la entidad penitenciaria a ver qué está pasando y los por qué, para en fin, evaluar si este pedido es realmente un agravamiento de pena o está dentro de los estándares normales de que son las medidas disciplinarias que se tomen. Pero obviamente, y tenemos que hablar de un promedio, no debería durar más de 10 días, por ejemplo, 10, 15 días. Después ya acuérdense que sus habeas corpus no quedan firmes y tiene que tener un proceso de
recursivo, puede haber un proceso recursivo, y eso también lleva su tiempo. Ahora, también las vías recursivas deben ser acotadas, porque si vamos a usar las vías recursivas de los procesos ordinarios, entonces vamos a hacerle perder esa rapidez y eficiencia. Les puedo contar un caso que ha ocurrido acá, cuando se reformó el Código Procesal Penal. Se pasó del sistema mixto al acusatorio. El diseño constitucional del habeas corpus era que no seguía, como les decía, las líneas normales de recursos, que bueno, lo dictaba un juez de primera instancia, por ejemplo, si lo ponía en primera instancia, iba a la Cámara de Apelaciones, un proceso, y de la Cámara de Apelaciones recién podían venir los recursos extraordinarios. No. Acá estaba legislado de modo tal que una vez que resuelve el juez de origen, la vía de apelación venía directamente al Superior Tribunal y resolvía, justamente para acotar los plazos. Pero cuando se reformó, en una de las instancias se generó un colegio de jueces en donde a veces actuaban como tribunal de alzada, una especie de tribunal que revisa las sentencias de los tribunales orales penales, y otras veces se lo tomaba como tribunal de apelaciones de lo que hacían los jueces en el viejo sistema penal, los jueces de instrucción, y en el actual los jueces de control de la etapa penal preparatoria. Ahora, si ese habeas corpus lo ponían en alguno de estos dos tribunales, lo que resolvía uno, decía el código, actuaba como revisor el otro. Y eso ya ponía una instancia de revisión y después una instancia del Superior Tribunal de Justicia. Esa modificación del código generó un paso más en la vía recursiva del habeas corpus, y obviamente se ordinarizó, ya perdió la vigencia que tenía que tener y prolongaba los plazos, ¿no? Y bueno, eso se fue corrigiendo a través de fallos que se hicieron desde acá del Superior Tribunal. En principio estaba en minoría. En principio tenía mi ponencia yo en minoría, que decía que no podía ser así, porque si habeas corpus entraba por cualquier otro juzgado que no sean los tribunales de alzada o los tribunales de apelación penal, tenía una sola instancia de apelación, que era el Superior Tribunal. Ahora, si lo ponían en estos tribunales, iba a tener tres instancias. Uno de ellos fallaba, el otro lo revisaba, y eventualmente la casación al Superior Tribunal. Entonces era inaceptable, ¿no? Y fue un problema de un error, una deficiencia en la técnica legislativa al sancionar la norma que no previó esa situación, o seguramente copiando de algún otro modelo que podría haber estado. Bien, ahora yo quiero referirme qué pasa cuando existen situaciones de suspensión de garantías, como tengo entendido, está ocurriendo en Ecuador en este momento, porque la opinión consultiva 8 del año 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llama así: el habeas corpus bajo suspensión de garantías, conforme lo establece el artículo 27.2 de la Convención Americana. Este artículo de la Convención Americana dice que en caso de guerra o de caso de violencia
o calamidad pública de extrema gravedad que pueda acontecer en un país, los países y el Pacto de San José autoriza que los países puedan dictar un estado de excepción. Un estado de excepción en donde se restringen las garantías que contienen la Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Pero obviamente establece que esas restricciones tienen que ser lo más cortas posibles para superar ese estado que pueda afectar la seguridad pública, porque no se puede prolongar la suspensión de determinados derechos esenciales. A su vez también hay lo que se llama derechos ius cogens, que es como derechos de orden público, que pese a que estén bajo este estado de excepción, no pueden dejar el estado de garantizarlo. Una de ellas es el habeas corpus, porque acuérdense, no sé cómo será bien en Ecuador, pero aquí en la Argentina, cuando pasaban esos estados de excepción, medio que quedaban las personas en cierto modo a disposición del presidente de la nación o del poder ejecutivo, ¿no? Que en cierto modo no es lo natural, porque un poco hasta podían hasta que lo presentaban ante los jueces, que es la rama dentro de esta división republicana, democrática del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero como se considera que son situaciones de emergencia, y uno de los derechos cuyo ejercicio puede suspender es de la protección judicial, pero no todos, vuelvo a decir. La Comisión Americana y la Corte admitieron que en caso de guerra, peligro público u otras emergencias que amenaza la independencia o seguridad del Estado, para el derecho a la libertad personal pueda transitoriamente suspenderse, y la autoridad en la que reside el Poder Ejecutivo pueda disponer esos arrestos temporales, fundado tan solo en los antecedentes que disponga para considerar que esa es la persona que puede generar ese peligro, ¿no?, que se trata de evitar con ese estado de detención. Pero también hay que considerar que ni aún bajo una situación de emergencia de este tipo, el habeas corpus puede suspenderse o dejarse sin efecto, porque justamente es el recurso que tiene la finalidad inmediata de poner a disposición de los jueces. Habeas corpus, presentar el cuerpo ante el juez de la persona del detenido para asegurarse de que esté vivo y no se encuentre padeciendo torturas, apremios físicos, psicológicos, porque estaría afectando derechos ius cogens que ni siquiera los estados de excepción pueden suspenderlo, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la tutela de determinadas derechos que hacen a estos derechos esenciales. Por eso es una suspensión temporal, puede haber circunstancias excepcionales, pero se tiene que permitir el habeas corpus y al juez comprobar si la orden de arresto que lo dio el otro poder, el ejecutivo, dice el sistema interamericano, se apoya en un criterio de razonabilidad. Y aquí, cuando hablamos de un criterio de razonabilidad, recuerden lo que hablamos en otros módulos respecto al principio de proporcionalidad, esa fórmula de peso que también lo damos como ejemplo, que hablaba Robert Alexy, a las interferencias, a ese núcleo duro
de los derechos fundamentales que el Estado no puede transponer en casos de restricciones. Porque si bien el Poder Ejecutivo no se encuentra en un estado de excepción obligado a fundar una detención, pero tampoco puede prolongar esta indefinidamente sin someter al detenido a una autoridad o juez que pueda conocer los recursos que establece el artículo 7.6, que es este habeas corpus, o 25.1 de la Convención Americana, que es la tutela general efectivamente esa acción sencilla, rápida y expedita, ¿no? Y acuérdense que aquí un poco está forzando a desconocer por la excepción esas facultades propias de la separación de poder, que es la base de la esencia de un Estado democrático. ¿Y qué dice el artículo 27 textualmente del Pacto de San José de Costa Rica? Dice: en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención del Pacto de San José, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen la discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. El inciso 2 dice que la disposición de esta autorización que da de suspensión de garantías, el mismo Pacto de San José de Costa Rica, no autoriza a la suspensión de los derechos determinados en el artículo 3, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 4, que es el derecho a la vida, el artículo 5, el derecho a la integridad personal, el artículo 6, que es la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el artículo 9, que es el principio de legalidad y de retroactividad, que también lo vimos en otro módulo, el artículo 12 de la libertad de conciencia y religión, el artículo 17 de la protección de la familia, el artículo 18 del derecho al nombre, el 19 de los derechos del niño, el 20 del derecho a la nacionalidad y el 23 de los derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y ahí estaría el habeas corpus en esos estados. Sí. Francisco Bermeo, ante el apremio personal dictado en un trámite de pensiones alimenticias, ¿puede presentarse un habeas corpus? Tomando en cuenta que el convenio internacional prescribe que nadie será encarcelado por no poder cumplir una obligación contractual. Bueno, habrá que ver, por ejemplo, cuáles son las reservas que ha hecho Ecuador, creo que es la persona. Creería que sí. Sí, bueno, habrá que ver, según cuál sea el país, qué reserva ha hecho su país del Pacto de San José. Por ejemplo, la República Argentina ha hecho un par de reservas antes de ratificar el pacto, al momento de suscribir el pacto, en donde decía, por ejemplo, que el artículo 21, lo que eran las cuestiones vinculadas a la propiedad privada, las disposiciones del pacto no podían afectar cuestiones vinculadas a todo lo que eran a temas tributarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se suscribe un tratado, en ese momento, o se adhiere un tratado, ahí se debe explicitar las reservas que va a hacer para decir qué artículos van a estar debilitados o no. Zanjando eso,
habrá que ver entonces si no está, si está legislado, obviamente en ese país es vigente ese tipo de situaciones. Por lo tanto, lo que sí debería plantearse ahí más que todo es una acción de inconstitucionalidad, porque el habeas corpus no, casi seguro que no va a proceder, salvo que se quiera utilizarlo como para agilizar la vía interna y poder acudir al sistema interamericano agotando la vía, porque hay una norma vigente que mientras no se declara, ahí sería más apto seguramente una acción de tutela del Tribunal Constitucional, me parece. Sí, desde Ecuador. Bien. ¿Qué quiere remarcar la Corte Interamericana respecto a este tipo de habeas corpus en estados de excepción? Bueno, aquí fue lamentable en la Argentina. Ustedes saben que durante la dictadura militar en la Argentina desaparecieron y murieron, entre desaparecidos y muertos hubo alrededor de 30.000 personas. Obviamente cuando se hizo cargo del gobierno argentino estos funcionarios de facto, alterando el orden constitucional, declararon estado de sitio, estado de excepción, y pusieron a mucha gente a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y otras nunca se supo si las tenían o no informaban si las tenían. Se plantearon miles de habeas corpus y los jueces no los resolvieron en su gran mayoría. Allí realmente se vio esa ineficacia, ineficiencia y esa impotencia. El sistema interamericano recién empezaba a funcionar. Acuérdense que la Corte Interamericana tuvo su comienzo en el año 78 y estas personas, bueno, prácticamente eran apoyadas de la comunidad internacional, pero eso no pudo parar esta sangría, que eran verdaderos delitos, fueron condenados y considerados delitos de lesa humanidad por la forma sistemática de eliminación de personas de un modo en la cual estaba siendo por conductos totalmente alejados del derecho. Por eso es importante que, y con estos antecedentes, la Corte Interamericana analiza en el fondo el habeas corpus en estado de excepción y sienta que la interpretación de los artículos 25.1 de la tutela judicial efectiva y del 7.6, que habla sobre la acción rápida para proteger la libertad de las personas, donde define ahí el habeas corpus, no con el nombre de habeas corpus, pero sí como acción rápida y sencilla y efectiva, y si bien reconoce que el 27.2 que le acabo de leer da la posibilidad de suspender el habeas corpus en el estado de excepción frente a lo dispuesto por el 27.2, debe hacerse utilizando las normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que pueden considerarse reglas de derecho internacional sobre el tema, restricciones a la pena de muerte, artículo 4.2, 4.4 de la Convención Americana. Pero por eso dice que si se restringe el habeas corpus, se está violando el orden internacional, porque es la única herramienta que tiene la persona para evitar panoramas como el que le describí, le descripto que ha habido en Argentina, que si bien estaba reglado, existía el remedio del habeas corpus, la Constitución había sido reemplazada por una
estatuto que establecía determinados derechos que habían puesto los militares. Se suspendió toda la Constitución argentina. Entonces, ahí pone énfasis la Corte Interamericana que esas situaciones no pueden pasar porque se está violando el orden internacional. Y también remarcó que se debe destacar especialmente en los casos de excepción, en los casos de suspensión de garantías, cuando existen esas situaciones excepcionales, que cuando se habla en el artículo 27 de suspender las obligaciones contraídas y la suspensión de derechos, se tiene que pensar que no es en un sentido absoluto, sino que existen esas normas del ius cogen, del orden público internacional, que ni siquiera los estados de excepción pueden dejar de inaplicar, y son los que hemos leído anteriormente, que era lo que contenía el artículo 27.2. Y que estas situaciones de estado de sitio, de suspensión de garantías, son situaciones excepcionales y que se aplican únicamente en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. Aún entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello en la medida y por un tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. No deben violar otras obligaciones internacionales del Estado parte, ni debe entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, orden social, etc. Ningún derecho reconocido en principio por la Convención puede ser suspendido si no se cumplen esas condiciones excepcionales que menciona ese artículo. Y respecto al habeas corpus, concretamente, vuelve a resaltar que toda persona tiene, incluso en esas situaciones excepcionales de suspensión de garantías, derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución política de ese Estado o por la Convención Americana sobre Derechos Humanos si el Estado es parte, y tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de funciones oficiales. Obviamente esos derechos que habla son aquellos derechos en casos de excepción que no pueden ser suspendidos aún en casos de situaciones excepcionales como los estados de excepción. El habeas corpus tutela, dice la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, como lo tienen regulado los ordenamientos americanos, de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que lleven los detenidos a presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y en su caso decretar su libertad. También toda persona privada de la libertad, en caso de excepción, tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueran ilegales.
sienta la Corte Interamericana que si los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad también tiene derecho a recurrir. O sea, todas las modalidades de habeas corpus en estado de excepción se encuentran habilitadas y no pueden ser suspendidas. Con esto un poco vamos terminando el módulo. Vamos cerrando. Estas son las distintas situaciones que hemos podido ver en estos 5 días sobre lo que es la ejecución de la pena y el modo qué pautas se deben respetar en el proceso de ejecución penal, y la importante misión y función que tienen los jueces de control de la ejecución y sobre todo los defensores, porque quizás donde más solo se sienta la persona es cuando el proceso penal formal concluye y donde debe afrontar el cumplimiento de la pena en un contexto en el que no siempre las cosas son como la Constitución y los tratados internacionales mandan. Quedo atento a sus preguntas, si es que las hay, y si no, con esto vamos por concluido este módulo. Si me permite, aprovecho también que estamos en vivo para invitarlos al congreso que va a dictar en Quito, Ecuador, el 24 y 25 de este mes de octubre. Y también a pedido del coordinador general, el abogado Cristian Morán Aula, quien ha sido recientemente papá y lo felicitamos. Él nos pide que no se olviden de remitir los datos, nombre y apellido, correo electrónico y número de cédula o pasaporte a los efectos de habilitar la página web de la Escuela de la Función Judicial para la fase de evaluaciones que inician desde el 11 de octubre. Bueno, eso es todo. Muy bien, no sé, ¿hay alguna pregunta ahora? Tengo una pregunta aquí de Francisco Bebeo, quien en Ecuador nos ha aclarado, para poder realizar una comparación, como por ejemplo ver las reservas a ciertos artículos. ¿Hay alguna página web donde podamos tener una normativa de derechos humanos y que hayan sido ratificados en los países? Sí, la página de la Comisión Interamericana. Allí pongan CIDH, en tratados del sistema, y ahí elijan Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sale toda la estadística, países que lo han suscrito, países que han adherido posteriormente, fecha en que han ratificado sus congresos y legislaturas, fecha de depósito del instrumento, etcétera, etcétera. Ahí van a tener toda la información. Perfecto. Agradecen el clase los compañeros, así que... Bueno, les mando un abrazo y espero ya la próxima vez que nos veamos sea allí en Quito y poderlos conocer. Va a ser un gusto conocerlos personalmente. Que tengan un muy buen fin de semana, y ha sido un gusto compartir con ustedes estas clases de los últimos días, como las primeras y las intermedias que hicimos. Gracias.